que yo noté en San Pablo, en estas cartas, es que el que está detrás de esto, esa fuerza que tiene, después de haber sido un hombre que asesinaba a sus mismos hermanos, porque eran sus hermanos judíos, se vuelve tan tierno. Es obra del Espíritu Santo, lo transforma totalmente. Por Entonces supuesto. me impresionó la acción del Espíritu Santo, la docilidad de él al Espíritu Santo. Exacto, ya se dan cuenta pues que es el tema de que no pone resistencia, ¿verdad? Es que es una conversión absoluta. Tuvo un proceso, sí, pero y va a tener un proceso a lo largo de su historia, pero sí es una auténtica conversión. Y fíjense que el Papa Emérito Benedicto XVI dice que es importante que nosotros veamos en la vida de los santos cómo viven las bienaventuranzas. No, o sea, los santos no es tanto como para que nosotros les recemos, pues nosotros ya sabemos que somos comunión, o sea, todos intercedemos por todos. Nosotros por la iglesia purgante, la iglesia pues triunfante por nosotros, estamos en ese círculo de intercesores, ¿verdad? Esa es nuestra fe. Estamos en comunión y todos intercedemos con todos, por todos, a la cabeza Jesús que intercede ante el Padre según la carta a los Hebreos, ¿verdad? Intercede por nosotros desde siempre. Entonces, y claramente tenemos a María, pues también, pero básicamente esa es la comunidad cristiana, ya sea la iglesia militante, la purgante y la triunfante, todo su papel es intercesor, no hay otra cosa. Pero dice Benedicto, cuando era papa, dice que es importante que nosotros nos fijemos en esas capacidades específicas, así como está haciendo Susi ahorita de ver esa especificidad en Pablo. Claramente que el Espíritu Santo actúa en todas las iglesias, en toda la iglesia, en toda la comunidad, ¿verdad? Pero ver específicamente cómo el Espíritu Santo actúa específicamente en cada persona para que nosotros comprendamos la vivencia de las bienaventuranzas. Y él pone el ejemplo de Francisco de Asís con la primera bienaventuranza, los pobres. Dice, vean cómo el Espíritu trabaja en Francisco de Asís el tema de la pobreza, cómo él se va entregando, cómo él se va despojando, porque nosotros a veces en la vida de los santos solo vemos, y en estos personajes los vemos simplemente como aquellos grandes héroes que lo hicieron y nosotros pues sintiéndonos hormigas, como que no, pues hasta por ahí no llegamos, ¿verdad? Lo más que llegamos es a ponerles una candela, pero ya más no. Entonces, no, se trata de que nosotros veamos cómo ellos permitieron actuar el Espíritu solo pues no en todas las bienaventuranzas, porque Francisco de Asís no fue perseguido, pues no murió mártir. No, o sea, no está la bienaventuranza dichosos los que, sino que vivió la pobreza. Y vemos cómo acabamos de celebrar a Clara de Asís, pues cómo eso, su primer fruto, por decir así, de esa vivencia, cómo ese mensaje se transmite. Entonces vamos viendo los frutos, ¿qué es lo que Susi está viendo en Pablo? Cómo el Espíritu actúa en él directamente en su carácter, en su temperamento, y en lugar de ser perseguidor de la iglesia, él se vuelve parte de la construcción de la iglesia. Un poco lo que dice Jesús también en sus dichos, cuando dice, el que no cosecha conmigo, desparrama. Bueno, él desparramó un tiempo, pero ahora lo vemos trabajando, cosechando y sacando frutos, ahí vamos viendo. Entonces, todo eso nosotros lo tenemos que ir visualizando, pero básicamente para hacer vivencias. Acuérdense que siempre hemos dicho que el tema de la formación teológica es para hacer la vida, no es tanto para dejarla en la mente, en el intelecto, de que ya estudié esto, sino es un poco
cómo lo hacemos vida. Y Benedicto XVI da esa herramienta y a mí me parece fantástico porque a veces las bienaventuranzas no es muy fácil de comprenderla en la letra, pero cuando ya lo vemos en la vivencia de alguien, ya se nos facilita. Y tal vez entre nuestras personas conocidas, tal vez no lo podemos, no sé si lo vemos en alguien cercano, pero bueno, si no lo vemos, ahí tenemos a estos santos que de alguna manera pues lo hacen. No sé qué me apareció aquí, pero esto no es, creo yo, o no sé. Giovanna está entrando. Giovanna está, uy, espérenme un momentito ustedes. Giovanna está entrando. Ok. No, ya entró, ya está. Ya entró. Entonces fue alguien más. Ok. Entonces ahorita, ¿ustedes están viendo la pantalla o no la ven? Sí, No. sí la ven. Yo no la veo. Espérenme, es que algo pasa que no sé. Tampoco yo. Solo estamos. No la pantalla con la presentación. ¿Sí ven la pantalla con la presentación? No. ¿Me ven a mí? Sí. Pero es que se me desapareció, no sé por qué, no logro entrar, espéreme un momentito. Algo me pasó aquí es que estoy compartiendo pantalla, pero algo hice, Ajá. es que salió algo que no sé qué es. No. Tal vez cerraste la, ¿cómo se llama? La pestaña de la presentación. No, si yo la tengo ahorita aquí, pero Bueno. la tengo aquí, pero no me aparece cómo compartirlas. No me aparece, estoy marcando para, espérame, voy a ver cómo hago, porque no sé qué pasó. Esto es nuevo, que estoy avanzando y avanzando y no, estamos, profundicemos un poquito sobre el contenido teológico de la carta, pero ya no me aparece compartirlo con ustedes. Pero básicamente lo que dice es que las palabras centrales en las que nos tenemos que fijar en la carta de los tesalonicenses es la palabra venida, la palabra parusía, que en griego que es adventus y en latín adviento. ¿Ustedes sabían eso? Que parusía y venida, eso quiere decir adventus y adviento, o sea, cuando nosotros tenemos en la iglesia el tema del adviento. Pues se entiende cuando hablamos del adviento, pero no la traducción literal como estás diciendo. Ok, pero eso es lo que dice aquí, ¿verdad? Que la palabra central en la carta a los tesalonicenses es la palabra venida, o sea, la palabra parusía. Palabra venida y parusía es lo mismo. Y en griego quiere decir la misma palabra adventus o adviento, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, esas palabras las encontramos en Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 23 al 24. Y entonces desde el inicio de la carta hay una gran riqueza de enseñanza, porque en el capítulo, no sé si ustedes tienen ahí su Biblia. Sí, estamos. Porque es muy importante que miren en el capítulo 2 de la Primera Tesalonicense, versículo 2, otra que miren el capítulo 3, versículo 9, y alguien más que miren en el capítulo 3, versículo 11. No les voy a hacer leer. Siempre de la primera carta. Siempre de la primera carta. Ok. Sí, porque la que estamos viendo. Perdón. Del capítulo 3 que querías que leyéramos. Capítulo 3, versículo 9 y versículo 11. Y capítulo 2, versículo 2. ¿Puedo empezar con el capítulo 3 o me espero a que lean capítulo 2? No, puede hacer cualquiera. Dice en el capítulo 3, versículo 9, han de conservar con conciencia limpia el misterio de la fe. También ellos han de ser aprobados primero y si resultan irreprochables, ejercerán su ministerio. ¿El 11 también? Sí. Asimismo, las mujeres sean dignas, no murmuradoras, sobrias de fiar en todo,
Los diáconos sean fieles a sus mujeres, buenos jefes de sus hijos y de su casa. Por los que ejercen bien el diaconado, alcanzan un rango elevado y autoridad en cuestión de fe cristiana. No, ese no es. ¿Cuál La es? primera 3, 9, 11. No, perdón, ando en otra carta. Mejor lea la que se me la tenga en la mano. Yo entré. Bueno, pongamos el 2, para ir en orden, 2.5. 2:2. Ah, 2.2, va, dice, yo sí estoy en la primera de Tesalonicenses. En efecto, después de haber padecido sufrimientos e injurias en Filipos, como sabéis, confiados en nuestro Dios, tuvimos la valentía de predicaros el Evangelio de Dios entre frecuentes luchas. Ok. Entonces, Analú, según este versículo, ¿quién es Dios según ese versículo? Y lo mismo que quien va a leer el 3:9. La pregunta es, ¿quién es Dios en ese versículo? Igual ¿Cuál que era? el 3:11. ¿2 qué? Ese es 2:2, el que leyó Analú. Y otros los que faltan es 3:9 y 3:11. Y la pregunta es, ¿quién es Dios en esos versículos? Ay, mejor, vamos a ver si del 3, ¿qué? El 3.9 nos da mejor. No, pero tú Analú, ya leíste el 2. ¿Qué dice del 2? Vuélvelo a leer. El 2.2 dice, ya lo leí, pero en fin. 2.2, en efecto, después de haber padecido sufrimientos e injurias en Filipos, como sabéis, confiados en nuestro Dios, tuvimos la valentía de predicaros el Evangelio de Dios entre frecuentes luchas. Pues Dios es nuestro ser supremo, pues es el único. No, pero fíjense bien cómo ustedes tienen que entrar en el contexto. En primer lugar, hay una bienaventuranza en el Antiguo Testamento que dice, ese está en Salmo 1, que dice, bienaventurado el que confía en el Señor o en Dios. O sea, ahí está ya la bienaventuranza. Y ahí está diciendo Pablo, dice, después de haber estado en Filipo. Exacto, dice, después de haber padecido sufrimientos e injurias en Filipos. Date cuenta, entonces, él está confiando en Dios, pero eso no significa que él esté exento de ningún problema o circunstancia humana. ¿Dónde entró en el cristianismo que si nosotros somos fieles o permanecemos en la fe, estamos exentos de todo problema? Eso no forma parte del cristianismo. No. Entonces, ahí está. Mira, pues, ¿quién es Dios? Dios es alguien, es una persona en la que se puede y se debe confiar, mas eso no implica que vamos a estar exentos de sufrimiento. Y por otro lado, Dios mismo tiene un mensaje que darnos, porque ¿qué más dice ahí en ese 2? Después de lo de Filipo dice, como sabéis, confiados en nuestro Dios, tuvimos la valentía de predicaros el Evangelio de Dios entre frecuentes luchas. Ok, ahí lo tenés claro. Llevar la palabra. Ahí está claro. O sea, el llevar el mensaje, o sea, Dios tiene un mensaje que transmitirle a la humanidad. Y nosotros se supone que hemos dicho que estamos a sus órdenes para hacerlo. Pero eso no implica ni que vamos a estar exentos de todos los sufrimientos, sino que ahí estamos con todo eso. Y en medio de esos sufrimientos, pues Él nos da la fuerza. ¿Por qué? Porque estamos confiando en Él, en seguir anunciándolo, llevando ese mensaje a los demás. Vean qué importante la pregunta de quién es Dios en ese versículo, porque dice, la riqueza de la enseñanza. Pero vean, si lo leemos así deprisa y no entramos en ese versículo, no le sacamos la riqueza. ¿Se fijan? Correcto, es cierto. Excelente. Veamos entonces 3:9. Veamos 3:9. Siempre la pregunta, ¿quién es Dios? El que le anuncia
el Dios que anuncia San Pablo con la buena nueva. No sé si esa es la pregunta. 3:9. Ajá, No, leamos 3:9, leamos 3:9. ¿Y ¿Cómo? cómo podremos agradecer a Dios por vosotros, por todo el gozo que por causa vuestra experimentamos ante nuestro Dios? Noche y día le pedimos insistentemente poder ver vuestro rostro y completar lo que falta a vuestra fe. Que Dios mismo, nuestro Padre y nuestro Señor Jesús, orienten nuestros pasos hacia vosotros. Ok, vean que ¿solo leíste el 9 o también el 11? El 10. Hasta el 11. Ok. 9, 10 y 11. Ah, sí, Ok, perdón. vean por favor, vean lo importante de quién es Dios y únanlo al tema de Jesús, al dicho de Jesús de pidan y se les dará. Vean, primero, el tema de la gratitud. ¿Cómo podemos darle gracias a Dios por todo el bien que hace con ustedes? No está hablando con él, está con ustedes. Les dio la fe, les dio la esperanza, les dio la caridad y ahora le pedimos insistentemente. ¿Qué es lo que pedimos? ¿Qué es lo que pedimos? Por todo el gozo que por Dice insistentemente poder veros personalmente y completar lo que falta a vuestra fe. Para la fe, para tener más, aumenta la fe. Para aumentar. ¿Se dan cuenta? La petición más importante en relación a Dios es que la gente le crea, que la gente lo conozca, que la gente lo viva. Más en esta situación de pandemia, más en esta situación, pero más ahorita para nosotros, pero esas circunstancias se han dado a lo largo de los siglos. Entonces el tema es que ante tanto sufrimiento, enfermedad, dolor, hospitales, muerte, todo lo que ustedes quieran, lo que debemos de pedir, aquí lo dice, sí, vernos, eso está bien, vernos pronto, pero más que vernos, que lo vean a Él, que le crean a Él, que lo conozcan, que en el proceso de transición de la muerte a la vida eterna, que solo es un paso, pasen ese momento, pues, abrazados, acogidos por el Señor, porque muchos de nosotros no vamos a tener la suerte de acompañar esos procesos con las personas queridas. Pero el Señor está ahí. Y lo importante no es que nosotros lo sepamos, lo importante es que el enfermo lo sepa, que el que está sufriendo lo sepa, que el que está en dolor. Entonces, esa es la gran petición a Dios. Vean, estos versículos, lo que pasa es que nosotros leemos superficialmente y no logramos entrar a cada versículo y en su contexto. Entonces, no podemos extraer la riqueza de ver, básicamente ahí hay 3 elementos de quién es Dios. Y ya dijimos, pues es un ser confiable, se puede confiar en Él. Eso significa la fe. Y significa la esperanza, ¿verdad? Entonces está ahí. Pero la caridad más grande es interceder por estas personas para que lo conozcan, para que lo perciban, para que lo sientan en su enfermedad, en su dolor, en su tristeza, en todo su proceso desgastante. Que se den cuenta que ahí está. Esa es la gran intercesión. O sea, esa es la intercesión de las iglesias triunfante, la purgante y la militante. Si la iglesia triunfante pide por la iglesia militante es para que lo descubramos en nuestra historia. Vean que esa es la pregunta del catecismo chiquito que tuvimos en la primera comunión. ¿Para qué nos creó Dios? Para conocerlo, amarlo, servirlo en esta... y servirlo. Está. Esa es la petición. Y después gozarlo eternamente en el cielo. Ahí está. Esa es la petición que está haciendo Pablo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Sí. Ok. Entonces vamos a otra cita. Capítulo 2 de Primera Tesalonicenses, versículos 14 y 15.
y capítulo 5, versículo 28. Ahí hay catequesis sobre Jesucristo. Bueno, primero ya nos enseñó quién es Dios y cómo hay que abordarlo. Ahora nos enseña sobre Jesucristo. ¿Qué nos dice de Jesucristo? En el 14, ¿verdad? 14, Porque 15. vosotros, hermanos, habéis seguido el ejemplo de las iglesias de Dios que están en Judea, en Cristo Jesús, pues también vosotros habéis sufrido de vuestros compatriotas las mismas cosas que ellos de parte de los judíos. Estos son los que dieron muerte al Señor y a los profetas, y los que nos han perseguido a nosotros no agradan a Dios y son enemigos de todos los hombres. Ok, entonces ahí vemos todo lo que asume el Señor Jesús por no comprender, por estar tan cerrados en ese esquema viejo, ¿verdad? Por no abrirnos a la novedad de su mensaje. ¿Qué es lo que pasa? Pues se vuelven perseguidores y a tal punto que lo matan, ¿verdad? Ahí está claro. Entonces, claramente en este contexto, Jesús le está hablando a los judíos. Y está hablándole, porque dice ustedes, pues, pero también a los griegos que se han convertido porque van a seguir siendo perseguidos por ellos mismos, por los judíos que no se convirtieron. Acuérdense, están los prosélitos, o sea, judíos que se convirtieron al cristianismo, y están los griegos que se convierten, pero ambos, judíos convertidos y cristianos, griegos, son perseguidos por los judíos que no aceptan. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues si persiguieron y mataron al Señor, imagínense con nosotros, pues va la misma historia. Y hasta hoy lo seguimos viendo en la comunidad cristiana perseguida, ¿verdad? Y en el capítulo 5, 28. Ahora, Betsaida. Dime. Nos están llamando ya del curso de Verónica. Lo dejamos bueno. pendiente para el otro día porque es un tema muy interesante el poder sacar del contexto todo lo que tiene, ¿verdad? Cada versículo. Ok, entonces solo nos quedamos esto. En esta carta, la otra cita es 1 del 6 y el 15 y 5 del 19 hasta el 28, pueden leerlo. Ahí él da transmite quién es Dios Padre, quién es Jesucristo y quién es el Espíritu Santo. A ver si lo logran. Y leer un poco la carta a los Corintios, que eso veríamos la otra semana. Perdón, ¿puedes repetir los últimos versículos? Está el 5:28, que ya no lo habías dicho, y los otros. Capítulo 1, versículos 6 y 15. Va. ¿Cuál es la tarea? Es que ahí lo que estábamos viendo es que en la catequesis y la enseñanza que está dando Pablo dice, ¿quién es Dios? ¿Quién es Jesucristo? Y quién es el Espíritu Santo. Esas son las citas. Ok, 5, 19, 28. Sí, y empezar a ver la introducción y algo de la carta a los Corintios. Esa carta sí es larga. Okay. Bueno. Corintios, bueno. Ok, perfecto. Te decimos adiós entonces y te damos las gracias y disculpa, pero nos están llame que no llegamos. Ok. Feliz bueno, gracias mil, Charcito. Gracias, Betsy. Gracias. Hola, Que tengan buen fin de Giovanna. semana. Hola. Gracias, Betsaida. Gracias. Giovanna, seguí con nosotras, no te desprendas. Ahí voy, no, hoy sí. Va. Ahí voy, Va. sigo. Está bueno. Bueno.